Bueno, dando como continuidad con la asignatura y el ejercicio trabajado anteriormente, vamos a darle continuidad a ello explicando pues los diferentes parámetros. Entonces vamos a abrir el documento de la empresa que teníamos, como ya lo habíamos evidenciado. Entonces, bueno, estábamos trabajando bajo esta sobre esta empresa. La empresa que teníamos es la empresa Adidas Store, es una empresa que fabrica sudaderas Adidas y buzos Adidas. Entonces acá habíamos consolidado de manera general la información presupuestada para el mes de enero. Entonces de este tema ya habíamos como hecho la relación en el video pasado, hablamos sobre los materiales directos, la mano de obra directa, por cada proceso, por el proceso de corte y por el proceso de confección, y hablamos sobre los costos fijos y los costos variables. Hicimos la hoja de costos. Entonces que esa es, o sea, por materia directa, para fabricar la sudadera utilizamos 37.500, la mano de obra por el proceso de corte, por el proceso de confección, y los SIF variables, que son los SIF como energía, y los costos fijos. Bueno, entonces adicionalmente a ello, hablamos sobre la información adicional. Entonces presupuestamos que la tasa de impuestos va a ser el 33%, que la empresa cuenta con unos activos de 500 millones y tiene unos activos por ese valor, y los pasivos están financiados entre 250 como inversión o aporte social del capital de los socios, y los otros 250 millones financiados por medio de bancos. Entonces tenemos que los costos financieros es del 1.50, y tenemos adicionalmente a ello este 3% que equivalen a 7.500.000, que también son costos financieros. Realizamos el estado de resultados por el método absorbente. Entonces la empresa Adidas Store presupuesta enero a 1, enero 30. Entonces empezamos a hacer el estado de resultados con base al ejercicio. Yo lo tengo ya montado con la finalidad de que sea solamente explicarlo y cómo salen los valores. Igual Excel lo tengo formulado. Entonces empezamos con las ventas, que fueron 1.600.000 por un valor unitario de 72.890, para un total de 116.624. Eso es el valor de las ventas, tanto como para los buzos como para las sudaderas. Entonces para los buzos la cantidad de ventas fueron 678 a un valor unitario de 65, serían 44.070.000. Entonces el total entre los dos ingresos, tanto por sudaderas y buzos, nos está dando un total de 160.694.000. Listo. Adicionalmente hicimos el CMB, que el CMB es la misma cantidad de la producción de sudaderas, tanto sudaderas como buzos, 1.600 y 678, pero este valor, que son de 53.317, entonces tiene mano de obra directa, tiene la materia prima directa, los SIF fijos y los SIF variables. O sea, en este método absorbente se carga todo al CMB. Entonces serían 53.314. Este 53.000 es este costo total el costo total unitario de cada producto, que serían 53.314, como acá lo vemos. Entonces se multiplica las 1.600 unidades por 53.316 y nos da 85.302.400. Lo mismo es el 100%, va a ser el ingreso.
Entonces estamos diciendo que este CMB en el ingreso corresponde al 73%. Y adicionalmente a ello hicimos el mismo proceso con las unidades de usos por el CMB, que serían 38.346, que es este mismo valor que yo organicé acá después de realizar la hoja de costos. Se hace una multiplicación entre la cantidad y el precio unitario del CMB, entonces nos dan 26.010.010, que equivale un 59%. Adicionalmente a ello, borremos este de acá. Listo. Hicimos entonces ya de ahí nos da la utilidad bruta, que sería después de sacar las ventas menos los costos. En este caso nos da 31.321.600, y el costo unitario, la utilidad serían los 72.880 menos los 53.314, que serían 72.890 menos 53.314. Eso nos da una utilidad unitaria de 19.517, 53.314, 19.756. Listo, está bien, estaba rectificando que no me estaba dando. Adicionalmente a ello, en el estado de resultados se le mete pues el valor, se ingresa el valor de los gastos diversos y administración, que los dimos pues como referencias en el punto. De ahí, después de deducir esa utilidad, entonces cogemos la utilidad bruta y restamos los gastos de venta, y nos dan 22.396.000, que es la utilidad operacional, menos los gastos financieros. Habíamos dicho que los gastos financieros los teníamos por 3.750.000, y teníamos ya de ahí, después de deducir los gastos financieros, serían 18.639.000, y hallamos la utilidad antes de impuesto. Entonces menos los impuestos, que en este caso es la renta, que por el 33%, que nos da 6.151.176. entonces 12.448.578. Ese es el estado de resultados por método absorbente. Dando como un pequeño paréntesis, el estado de resultados absorbente es que al producto se le carga la totalidad de costos variables y los costos fijos, la mano de obra respectiva y la materia prima directa. Entonces, listo, hicimos acá la siguiente explicación. ¿Qué producto se puede impulsar más? Entonces, explicación de la sudadera. Tenemos los costos variables por esta es la cantidad, por el valor unitario nos da 1.300.200, y el CMB en costos fijos 1.600.000, y por cada valor de 9.209. Esto nos da un valor de 14.734.400. O sea que entre esos, los costos fijos y los costos variables para la producción de las sudaderas valen 16.046.000 por la totalidad de las unidades. Y lo mismo se hace con el proceso de los buzos, 678 unidades por los costos variables 972.30, y por los costos fijos 678 por 151
11.511, 7.784. Estos valores de los costos variables y los costos fijos de la producción los hallamos en esta tablita respectivamente cuando hicimos toda la ponderación de los costos al momento que incurrían en ellos, en los elementos del costo. Entonces ahí se hizo un arrastre respectivamente. Listo, entonces acá se habla sobre los variables, la materia prima, ya esto es como un resumen de la tabla. Materia prima directa 37.700, para las sudaderas, para los buzos 18.000. En materia prima directa, en mano de obra directa por el corte de proceso, por el proceso de corte se incurrió 1.962, para la sudadera y para el buzo 3.471. Y la mano de obra directa por el proceso de confección para la sudadera es de 3.823 y para el buzo 3.937. Entonces se consolidó la parte variable y acá en el costado, como lo vemos, se hizo control Z. Ahí se me dañó eso. Control Z. Entonces la suma de los costos fijos, lo que se incurría dentro de ellos, y este gasto flete que lo teníamos ahí explicándolo como información adicional. Entonces nos da un total de 32.611. Listo. Nos vamos para el estado de resultados variable. Cuando hacemos énfasis al estado de resultados variable, solamente nos importan los costos que varían en el momento de la producción. Entonces la empresa había asesor, el presupuesto enero 1, enero 30, lo mismo. Entonces empezamos por la cantidad de ventas que salieron al precio unitario, nos da 116, que correspondía al 100%, y para los buzos 678 unidades a 65.000 pesos, 44.070, que equivalen al 100%. Para la totalidad del ingreso 160.694. Solamente en este estado de resultados nos interesan los costos variables. Hicimos el mismo ponderado, pero como el resumen de la hoja de costos, pero no incurrimos los costos fijos. Entonces solamente lo que es variable. Supusimos desde el punto de vista obviamente objetivo que la mano de obra es variable, la materia prima es variable, y incurrimos solamente en los costos variables, y en este caso no nos interesa saber los costos fijos por el momento. Entonces nos dio 44.101, que sería el CMB. Entonces serían 1.600 por 44.105, 70.560.000, que equivale al 61% del ingreso. Listo, esto nos da una utilidad que es de 46.072.076. que se puede observar en este estado de resultados, que la utilidad va a ser mucho más alta porque no se le está cargando los costos fijos al producto. Entonces listo. Lo mismo se hace con los buzos, 34.174 y 25.863 el total. Todo eso está formuladito. Armamos pues el total de la CIA, entonces el total del ingreso, el total de los dos CMBs, y esto nos da la utilidad. Entonces después de deducir el ingreso menos el CMB nos da 71.919.666. Entonces acá es donde le vamos a cargar los gastos menos los gastos variables. Entonces los gastos variables en el ejercicio son de 26.990.880. Y acá tenemos la contribución marginal bruta, que sería
de 44.929.786 y menos los costos fijos. En este ejercicio se montan todos los costos fijos, el valor de los costos fijos, que son 24.576.890. Entonces acá nos da la utilidad operacional de 20.351.896. Listo. Entonces acá hice como una diferencia entre las ambas utilidades, que es de 7.696.144, y nos vamos para este cuadrito como para hacer una consolidación. Entonces tenemos acá la diferencia de las utilidades, la diferencia de las unidades producidas y las vendidas por sudaderas, la diferencia de unidades vendidas por buzos de Adidas, el costo fijo unitario y los costos fijos de inventario y la consolidación. Listo. Vamos ahí, después de hacer los dos estados de resultados, hice el CARDES proyectado del costo del CARDES proyectado del costeo absorbente, tanto como para sudaderas y para buzos. Entonces lo hicimos. Inventario inicial para el método absorbente. En este caso no teníamos inventario inicial, más la producción, que fueron 1.745 a un valor de 53.314, más la producción, o sea, el inventario disponible es es 1.745. Entonces menos las ventas que teníamos presupuestadas, las ventas que se hicieron 1.600. Entonces esto nos da un inventario final de 145. Acá sí se pues su respectiva multiplicación, tanto por la cantidad como por el valor unitario. Acá se cogieron las unidades de los buzos y se multiplicó por 38.368 y nos da que teníamos un inventario inicial para los buzos 0, más la producción, que era de 739, inventario disponible 739 porque no se han consumido nada, menos las ventas que se hicieron en el periodo, que fueron 678, para el saldo final 61 buzos valorados a 2.340.204. Este saldo final es el saldo inicial del periodo siguiente. Listo. Ese es por método absorbente. Y también hice el CARDES proyectado por costeo variable. Cuando hablamos de la parte variable, que solamente no nos importa incluir como directamente lo fijo, o sea, solamente lo que varía en el periodo. Lo mismo, las mismas cantidades, 143, el inventario 0, más la producción, el inventario disponible, que es lo mismo porque no se ha consumido nada, menos las ventas, y nos da un inventario final de 145, lo mismo que en el absorbente. Listo. Como aquí en el variable solamente incurre los costos, la sumatoria de los costos menos los fijos, entonces acá va a estar representada en menos, o sea, va a estar como, se valora de forma diferente como cada producto, porque es muy diferente valorarlos con los costos fijos y los costos variables a cuando se hace el costeo variable, que se determinan que no se pueden incluir los fijos. Eso lo mismo hicimos para el proceso
de los buzos. Nos dio este resultado: 8.033.523. Y ya tenemos acá como en el cambio en inventario, el costeo, la diferencia, inventario inicial, final, perdón, inventario inicial, y que sería el cambio de inventario. Listo. Entonces esto fue como la clase que teníamos, la clase 5, donde hablamos sobre la hoja de costos, hablamos del tema del estado de resultados absorbente, del costo variable, hicimos una comparación sobre el CARTES proyectado por costeo variable y proyectado por costeo es que me desconcentró porque y por costeo variable y por costeo absorbente. Y listo, eso es todo. La verdad, este método de aprendizaje pues me ha servido mucho a mejorar algo significativo en mi proceso de aprendizaje, y lo he valorado mucho y me ha servido demasiado. Apenas vengo a hacer el video realmente porque tuve mucha cosita, y el fin de semana estuve organizando algo de análisis financiero, pero bueno,